creativos para lograr lo que te propongas. Recuerda que estás sintonizando Blemac TV, un programa que está focalizado a llevarte buen ánimo, buena actitud, tips, noticias, invitados de honor, como tenemos el día de hoy a Carlos Díaz desde El Salvador, Carlos Díaz del Pinal desde El Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, Eli, por invitarme y por compartir con toda la audiencia estos maravillosos, valiosos e interesantes mensajes. Muchas gracias, Carlos. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Para poder arrancar bien este día? Bueno, yo voy a conversar ahora acerca de una idea, acerca de cómo entender lo que nosotros debemos de hacer en esta época de donde nos ha tocado no subir ni bajar una grada. Ha sido un tema de 10 gradas de un solo, ¿verdad? Entonces, en vista de eso, nosotros tenemos que identificar qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a reestructurar nuestra mente y el mundo. Y aquí me voy a referir a lo que es el enfoque empresarial, Eli, empresarial. Las empresas, desde pequeñas hasta grandes, se preguntan, bueno, ¿y cómo me va a ir a mí? ¿Y qué debo hacer? ¿Y cuándo va a cambiar esto? ¿Y cuándo se va a arreglar esto? ¿Y cuándo se va a normalizar esto? Yo hago una analogía con lo siguiente. Supongamos que nuestra empresa es un equipo de fútbol. Y aquí con el ADN que Eli tiene de Uruguay y de México, dos potencias en el mundo del fútbol, supongamos que nuestra empresa es un equipo de fútbol y que juega federadamente. Resulta que la FIFA nos acaba de comunicar cambios en las reglas. La FIFA nos dice, el juego ya no va a durar 90 minutos, hoy va a durar 120 minutos. La FIFA nos dice, el arco del portero se va a alargar 25 centímetros más. Y la FIFA nos dice, el fuera de juego ya no va a existir. Entonces, son las nuevas reglas del juego. Uno muchas veces comete el error de querer seguir jugando igual, entrenando igual, la preparación física igual. Pero si las reglas han cambiado, ahora también nosotros debemos de cambiar nuestra actuación dentro de las nuevas reglas. Entonces, mi preparación física para mi equipo de fútbol, si ahora el juego va a durar 30 minutos más, voy a ser más intensivo en la preparación física. Si el arco es más alto ahora, debo revisar la altura de mi portero y probablemente vamos a sustituir a mi portero por un arquero más alto, ¿verdad? Y la estrategia de juego va a cambiar. ¿Por qué? Porque el fuera de lugar ya no existe, ya no nos van a pitar fuera de lugar. Entonces, eso es lo que nos está pasando a nosotros en este momento. La FIFA nos ha cambiado las reglas del crecimiento económico, del poder adquisitivo, del endeudamiento del país, de la capacidad de compra de los consumidores, de los hábitos de compra. Nos ha cambiado las reglas del juego. No podemos continuar jugando y entrenando de la misma manera como lo hacíamos cuando las reglas eran otras. Entonces, esto nos llama a nosotros a, primero, entender cuáles son esas nuevas reglas del juego. Entender que el cliente ya no quiere salir a comprar, entender que el cliente quiere salir a lo menos posible y todo el mensaje es quédate en casa, quédate en casa. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo voy a llegar yo como empresa a ese cliente? Ese es el punto que ahora se vuelve un desafío para nosotros en la nueva realidad que tenemos. Y comprender algo muy importante, que no vamos a regresar a los términos de antes. No vamos a regresar. Entonces, desde la perspectiva de la empresa debe hacerse un auto-coaching. ¿Qué es el auto-coaching? Volverse muy reflexiva, hacer mucha meditación, mucho pensamiento de analizarse, bueno, en esta nueva realidad, ¿qué
puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo transformar? ¿Cómo nos podemos transformar? ¿Qué debemos hacer en estos términos? Ese es el punto que ahora nos llama a nosotros en la nueva realidad que estamos viviendo, tanto como personas como para el caso de las empresas. Entonces, Eli, ya comenté lo que significa para una empresa, cuál es el papel que debe jugar y comprender que las reglas de la FIFA ahora son muy diferentes. No podemos seguir jugando como lo hacíamos antes. Ahora, vayamos al caso personal. Vayamos al caso personal. Lo que estamos viendo, cómo me afecta a mí en lo personal. En mi plano familiar, el plano familiar, acabo de cumplir años y por primera vez mis hermanos no vinieron a mi casa a felicitarme, ¿verdad? Acabo de cumplir años y por primera vez mis amigos y mis compadres no vinieron a felicitarme, ¿verdad? Sino que solo me quedé en casa con mi familia celebrando, ¿verdad? Entonces, entender los eventos que tenemos ahora en el ámbito familiar y comprenderlos, ¿verdad? No quejarnos, ni que pena, no, de ninguna manera, de ninguna manera. El cariño y el amor de la familia que no vino a mi cumpleaños, ahí está presente y eso no es negociable, ¿verdad? Entonces, luego, ¿cómo afecta mi área laboral, mi área profesional? ¿Cómo me afecta eso? ¿Cómo me puedo desempeñar? Bueno, me han dicho que ahora las reuniones de comités gerenciales van a ser en línea. Me han dicho que ahora las capacitaciones van a ser en línea. Me han dicho que las entrevistas de empleo van a ser en línea. Me han dicho que los focus group van a ser en línea. Me han dicho que el coaching va a ser en línea. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, convertirme aún en más digital. Dejar de ser analógico, dejar de pensar analógico y comenzar a ser digital y convertirme en digital. Ahí va pasando el tren, ahí van pasando los vagones, todavía tengo espacio, tengo chance para subirme en uno de los vagones. Entonces, cuidado de que no se va a ir el tren y no logre irme ni siquiera en el último vagón de la tecnología, que es el llamado en este momento. Entonces, revisar qué voy a hacer yo en el plano profesional para desenvolverme exitosamente y aportar lo que yo debo aportar, contribuir lo que yo debo contribuir a lo que hago. Luego tenemos el tema de la academia, de la formación, de la preparación, de los estudios, de la universidad, de los posgrados, de las maestrías. Bendito sea Dios, tenemos ahora muchas universidades, instituciones, escuelas de negocios que se adelantaron y entendieron bien la tendencia y ahora están haciendo todo esto de manera digital. Yo encontré que antes de todo esto, antes de esta situación que estamos viviendo, hay universidades que la maestría digital es más cara que la maestría presencial. Uno dice, ¿pero por qué la van a hacer cara? Porque ahora yo voy a cursar en mi maestría mercadeo. Y la universidad me dice, Carlos, tú puedes cursar mercadeo con estas 4 opciones de profesor. Elegí cuál querés. Me da un profesor alemán, experto en mercadeo bancario. Me da un profesor japonés, la opción, experto en retail. Me da un profesor norteamericano, experto en marketing industrial. Y me da un profesor argentino, experto en marketing de servicios. Yo tengo, qué lujo, elijo mi profesor. Antes, en la universidad, en la parte presencial, ¿quién era el profesor? Era el señor mayor de edad que entraba al aula, se ponía adelante. Decía, ese es el profesor, decía uno, ¿verdad? Sí. Ahora no. Ahora, en el marco digital, en el marco virtual, podemos elegir hasta qué profesor quiero. Y como yo me quiero desenvolver en la banca, necesito un mercadeo bancario, entonces voy a elegir el profesor de mercadeo alemán, porque es el experto en mercadeo bancario. Hoy, ¿qué otra materia voy a llevar? Voy a llevar
Ajá. Y para ir cerrando un poquito, porque ya estamos en los 10 minutitos, ¿qué le sugieres a la audiencia? Porque tienes un montón de comentarios que ya después te invito a que lo veas. ¿Cómo podrías cerrar en estas nuevas reglas de la FIFA? Muy bien. Entonces ahora el punto está, primero, entender cuáles son las nuevas reglas, comprender cuáles son las nuevas reglas. Y eso es un asunto que lo vamos a hacer con mi círculo íntimo. Por el lado familiar, por el lado profesional, por el lado laboral, por el lado académico, entender las reglas. Y luego, ¿cómo me voy a convertir? ¿Cómo me voy a convertir para ser exitoso en esa parte? En otras palabras, la vida nos ha llevado, íbamos todos en una maratón, unos bien adelante, otros bien atrás. La vida nos dijo, todos regresen a la línea de salida. En este momento todos estamos en la línea de salida. No hay nadie adelante, todos en la línea de salida. Es la gran oportunidad ahorita, la gran oportunidad para salir adelante. Entonces, ese sería el consejo, Eli. Muchísimas gracias, Carlos. Tienes un montón. Le mandamos saludos a Silvia, Hassel, un montón de gente que está conectada viéndolo en este momento, que es súper interesante. Les encantó la analogía de los cambios de la regla de la FIFA. Totalmente de acuerdo. Hoy estamos con una gran oportunidad porque la vida nos puso en el mismo punto de partida a correr esta nueva maratón con nuevas reglas. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Por favor, súper interesante. Vuélvenos a visitar y Claro. traernos estas comparativas organizacionales que me parecen extraordinarias. Sí. Bueno, Eli, te deseo a todos, a toda la audiencia, mucho éxito, mucho empuje, mucha determinación y perseverancia en esto. Y gracias a ti, Eli, por estos valiosos aportes a la comunidad. Muchas gracias. Arranquemos bien el día con Blemac TV. Tienes un montón de recursos y mensajes positivos que leer, así que este mensaje, si no la estás pasando bien, es para ti, es creado para ti. Que tengas un extraordinario fin de semana y mil bendiciones, nuestras oraciones como siempre para la gente que en este momento está enferma. Un abrazo enorme. Esto también es para ti. Gracias.